En resumen, solamente va a explicar cómo es la dinámica hoy día. El director de Senama, Octavio Vergara, va a hacer una breve introducción en conjunto también con Marcela Rías, que es la persona a cargo del tema de vacunación desde el Ministerio de Salud, para luego José Miguel Morales, que es el jefe de la división territorial de Senama, explicar cuál es la mecánica, cómo opera el tema de la vacunación en más detalle. El doctor Jorge Brown, asesor de Senama también, va a entregar información súper relevante respecto a la vacunación y respecto a algunos mitos que hay alrededor de eso, para luego ir resolviendo dudas, que las vamos a hacer a través del chat, dado la alta convocatoria que tenemos. Así que sin más, y para aprovechar el tiempo de todo, le dejo la palabra a nuestro director. Antes que todo, Juan Eduardo, en primer lugar va a estar grabada esta videoconferencia, por lo que si alguno prefiere apagar la cámara o tiene, para que estén al tanto de que se va a estar grabando esta presentación. Perfecto, muchas gracias. Yo, si se puede, Isabel, quitar el cuadro mejor para poder... ya. Bueno, primero quiero saludarla y saludarlo a cada uno de ustedes, agradecerles por el espacio y el tiempo y también la premura en la reunión y en la respuesta. Como les decía anteriormente, tenemos el Zoom lleno, ¿ya? Y eso es algo muy bueno también porque en el fondo muestra el interés por un tema que nos ha preocupado mucho durante el año pasado. Vamos a dividir la reunión en tres espacios. Primero un espacio más introductorio, después explicar en mayor detalle, en el fondo, qué es lo que viene en la vacunación con respecto a los establecimientos de larga estadía, y después vamos a dejar un espacio para preguntas, ya que sin duda van a haber varias preguntas. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, bueno, ahí los moderadores van a ir viendo, ya sea levantando la mano o en el chat, para poder tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, que me imagino que muchas de ellas van a ser eh, en preocupaciones bastante similares, ¿ya? Lo primero que quiero hacer es agradecerles por el trabajo que han realizado durante el año 2020 y parte de este 2021. Para mí eso es lo primero y lo más importante. Ha sido un año, el año pasado fue un año muy, muy, muy difícil, ¿cierto? Yo creo que en la cabeza de ninguno de nosotros estaba la idea de enfrentarnos a una pandemia de este tipo. Y a nombre del Servicio Nacional del Adulto Mayor, yo quiero darle las gracias por el tremendo trabajo que han realizado durante el año pasado, ¿ya? Es un trabajo que quiero también agradecer a través de usted a todo su equipo, a todo el personal que trabaja en los establecimientos de larga estadía. Y eso para mí es lo primero y lo más importante, el poder transmitirle esos agradecimientos por el enorme, enorme y silencioso esfuerzo que han realizado durante este tiempo de pandemia. Y a nombre del servicio, el mayor reconocimiento para la labor de ustedes, la labor también de toda uno de los centros. También es un espacio para poder el reconocer y poder también encontrarnos con las personas que han fallecido durante el tiempo en los establecimientos de larga estadía. Creo que es un espacio que lo amerita, un momento de reflexión que también quería pedirles, no solamente por las personas mayores, sino que por los trabajadores y las trabajadoras que también han perdido la vida, ¿ya? Y también este espacio de reflexión que quiero pedirles, que tengamos un espacio de silencio donde cada uno pueda quizás respirar y pensar en lo que fue este 2020, también poner en nuestros corazones y en nuestras cabezas a las personas que hoy día también están luchando contra la enfermedad, no solamente en los establecimientos de larga estadía, sino que también en todo nuestro país. Así que dejemos un momento de calma para poder conectarnos con aquellas personas que fallecieron en nuestro establecimiento y que son significativas para cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias. Para continuar con el trabajo y avanzar, efectivamente, este ha sido un año que ha sido difícil, pero se ha hecho un trabajo con mucha, mucha fuerza. Nosotros también como Senama nos sentimos muy orgullosos de haber podido contribuir con un grano de arena en esto, así como también el Ministerio de Salud. También hemos realizado un esfuerzo importante y aquí yo quiero detenerme en agradecer también a todo el equipo de Senama, de Arica a Magallanes, que ha estado con los pies en el barro, trabajando codo a codo con ustedes, entregando apoyo, entregando ayuda, porque ha sido un trabajo de mucha significancia, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, y que sin duda ha permitido que de forma conjunta Chile hoy día tenga una respuesta que, si bien es doloroso, en el fondo las muertes y todo lo que ha ocurrido, podría haber sido muchísimo más grave, y eso es algo que es importante relevar. Recientemente se publicó un estudio de un profesor de la Universidad Católica que medía justamente cuál es el impacto que ha tenido el trabajo que han hecho los operadores de los hogares en Chile junto con el apoyo del Estado, del mundo privado, de la CPC, de la Asociación Chilena de Seguridad, la Sociedad de Geriatría y Gerontología, etc. Y este estudio señala que aproximadamente se han salvado cerca de 400 vidas por este trabajo que se ha hecho de forma conjunta entre todos los actores que estamos involucrados en esto. Y en eso para mí un punto muy importante a detenerme, porque ha sido la clave también de por qué Chile ha tenido estos resultados versus otros países. Creo que hemos sabido tener un trabajo conjunto que nos ha permitido el apoyarnos mutuamente, el trabajar mutuamente y el pensar justamente en las personas que son las que más nos importan, que son las personas que residen en nuestros centros. Yo creo también ahí que hemos hecho como Senama también, porque ha sido importante. A la fecha hemos ayudado en la contratación de cerca de 5.000 personas para reemplazar a personal en los hogares, 5.000 personas, justamente para que no pase lo que ha sucedido en otros países, donde se quedan sin personal de cuidado. Hemos entregado cerca de 10 millones de elementos de protección personal, no 10 millones en pesos, sino que 10 millones de elementos de protección personal, entre guantes, mascarillas, pecheras, cubrecalzados, etcétera, que para nosotros es algo súper desafiante. El servicio no es un servicio que trabaje con logística y que entregue insumos, y tuvimos que este año hacerlo. Creamos también 22 residencias espejo transitorias, 22 residencias que permitieron aislar a las personas mayores cuando se necesitaba, un equipo de expertos que apoyó en cada uno de los contagios para poder asesorar al máximo cuando había contagio en hogares. También testeo preventivo, hemos hecho más de 26.000 testeos preventivos, y eso acompañado de capacitaciones y del apoyo también en terreno. Por lo mismo, tomar también un minuto para agradecer el trabajo de aquellas funcionarios y funcionarios del servicio que han estado también en la colaboración de este trabajo, en conjunto, como decía anteriormente, con agradecerle a cada uno de ustedes y sus equipos por esto. Y por supuesto agradecer también a una institución que se llama Simón de Sirene, que ha estado muy, muy de la mano también en este camino. ¿Qué es lo que viene ahora? La vacunación. Eso es lo que nos convoca y que nos produce una tremenda alegría, ¿ya? El presidente ha decidido priorizar en esta llegada de nuevas vacunas a las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía y a los cuidadores y al equipo que trabaja en estos centros, ¿ya? La vacunación comienza desde la próxima semana y esperamos que durante el mes de enero y febrero podamos tener vacunadas a todas las personas que están en los establecimientos de larga estadía, tanto las que trabajan en los establecimientos como las que viven y residen en los establecimientos de larga estadía. Con la primera dosis, obviamente, porque son 2 dosis y eso es súper importante, y sobre todo con la vacuna que es la vacuna Pfizer, que es la que se va a vacunar. Hay un periodo entre dosis y dosis que es importante el respetar, ¿ya? Pero nuestra meta, que es muy ambiciosa, pero sabemos que la vamos a sacar adelante en conjunto con ustedes, es poder tener al 100% los establecimientos de larga estadía con la primera dosis de vacuna en los meses de enero, febrero, idealmente, ¿ya? Vamos a comenzar con 7 regiones. Eso no significa que las otras regiones no van a estar priorizadas, para nada. Apenas sigan llegando vacunas, van a continuar llegando, en el fondo, la vacunación, y esto nos va a explicar un poco más Marcela.
va a comenzar la priorización por las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysén. Es ahí donde se va a comenzar la priorización de la próxima semana. Repito, a medida que lleguen nuevas dosis de vacunas, va a continuar el proceso en el resto de las regiones. Se va a hacer a la par con la vacunación de los funcionarios de salud. Eso no significa que en la próxima semana estén vacunados todos los ELIAM de las regiones que estoy hablando, sino que parte el proceso. Sabemos, y ustedes saben mucho mejor que nosotros, que hay ELIAM que están en zonas más aisladas, que es difícil acceso, hay que tener toda una cadena de frío para la vacuna, entonces puede ser que un ELIAM en una región determinada, por ejemplo en Arica, que comienza la próxima semana, se vacune el día 1, pero otro ELIAM se termina vacunando 2 o 3 semanas después. ¿Ya? Eso va a ser así el proceso, va a ser gradual y paulatino, pero va a estar dentro de las dosis que vayan llegando, va a estar priorizada la vacunación a los establecimientos de larga estadía. Y para eso es muy importante su participación. ¿Ya? Lo que nosotros no queremos es que las vacunas no lleguen a las personas que tienen que llegar y que las vacunas no, en el fondo, se pierdan porque hubo una sobreestimación de lo que se necesitaba. ¿Ya? Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor tenemos una base de datos de todos los hogares formales de adultos mayores del país y de una parte importante de hogares informales. ¿Ya? La vacuna va a ser para todos los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, sean formales o informales. Aquí no se va a diferenciar si que el hogar tiene o no tiene una resolución, porque lo que nos importa son las personas. Pero necesitamos entregarle al Ministerio de Salud, y eso lo va a explicar Marcela después, un listado con las personas que en cada uno de sus ELIAM quieren vacunarse, porque esta es una vacuna que es voluntaria. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, a través de nuestras coordinaciones regionales, es contactarlos, y contactarla a cada uno de ustedes como directores o directoras de los centros, para pedirles que del listado que nosotros tenemos nos identifiquen a las personas que quieren vacunarse. Ese ejercicio es bastante más sencillo con respecto al personal que trabaja en los centros, pero puede ser un poco más complejo con respecto a las personas mayores. Lo que más nos importa es que prime la voluntad de la persona mayor. ¿Ya? Si una persona mayor que puede manifestar su voluntad decide no vacunarse, no se va a vacunar. Por mucho que la familia, el tutor, el tutor o la persona que, o el director o directora quiera, no se va a vacunar, porque prima la voluntad de la persona. Si es que la persona decide vacunarse y la familia en el fondo no quiere, o etcétera, tampoco, prima la voluntad de la persona. La situación es qué pasa cuando esa voluntad no puede manifestarse claramente. ¿Ya? Ahí tenemos toda una cadena que hemos trabajado con el Ministerio de Salud para poder manifestar esa voluntad, y que parte por las personas que son los tutores, por los familiares que son familiares en el fondo representativo, y termina finalmente esa decisión en manos, si es que nadie puede tomar esa decisión entre medio, en la dirección técnica del hogar, utilizando justamente lo que establece el decreto 14 para ello. ¿Ya? Pero lo importante es que nosotros tenemos consentimiento expreso de que se quieren vacunar, que se quieran vacunar. Y las que no, un consentimiento expreso de que no. ¿Ya? Porque obviamente que los trabajadores y las trabajadoras, cuando a uno le digan sí, pueden manifestar su voluntad directamente sin ningún problema, o pueden ir incluso el día a vacunarse y eso cuenta como una manifestación de voluntad. ¿Qué es lo importante? Cerrando. De que un ELIAM puede tener, pongamos un ejemplo, 25 residentes y 20 personas que trabajan, es decir, 45 personas en nuestra base de datos. Pero de la lista que nosotros levantamos con ustedes, nos dicen de que 35 personas se van a vacunar, ¿ya? Con estos nombres y apellidos. La idea es que esas sean las dosis que el Ministerio de Salud va a preparar para llevar para ese ELIAM, ¿ya? Esas dosis el Ministerio de Salud la prepara. Entonces, es súper importante que el ejercicio que se haga de levantar la voluntad de las personas a vacunarse sea realizado con el mayor rigor posible, porque no puede pasar de que finalmente llegue
el equipo de salud a vacunar y que la persona, en el fondo, en ese momento tome la decisión de vacunarse y le quite el puesto a otra persona que había tomado la decisión anteriormente. ¿Ya? Puede ser que en algunos casos el Ministerio de Salud lleve alguna dosis de extra, pero puede ser que no. Entonces nosotros vamos a respetar ese listado. Eso no significa en lo absoluto, y eso es súper importante, de que no tengan la posibilidad de vacunarse después. ¿Ya? Es decir, una persona que no quiso vacunarse ahora puede vacunarse después. Lo que sí va a ser muy, muy importante es que en la primera parte de la vacunación, en el primer día de vacunación, o sea, en la primera fase de la vacunación, se va a vacunar a personas que ustedes nos digan que tienen el consentimiento. ¿Ya? Y esa información nosotros se la vamos a entregar al Ministerio de Salud, a esa nómina. Entonces vamos a necesitar mucho la colaboración de ustedes para hacer esto. Y por último, señalar antes de darle la palabra a Marcela, que nos va a explicar un poco también de cómo va a funcionar esto, de que vamos a continuar como Servicio Nacional del Adulto Mayor entregando ayuda durante este año, a lo menos el primer semestre. ¿Ya? Vamos a continuar entregando ayuda en elementos de protección personal. Vamos a continuar entregando ayuda en personal de reemplazo. Vamos a continuar entregando ayuda en residencias, ya no en las residencias espejo transitorias, que son las nuestras, las que hizo Senama en el fondo, sino que ya trabajando en las residencias sanitarias. Vamos a continuar con la plataforma de monitoreo, la cual esperamos que sea un punto de encuentro cada vez más útil entre el Estado y los operadores de los establecimientos de larga estadía. Es decir, la ayuda continúa. La vacuna es un elemento más que se le agrega a este trabajo. ¿Ya? Así que hasta el mes de junio eso sigue siendo así. Y por lo mismo el llamado es a que por favor la mayor cantidad de personas pueda vacunarse. Tenemos la posibilidad única y el privilegio de ser el primer país en Latinoamérica que está vacunando los establecimientos de larga estadía y que con una vacuna que de verdad permite una protección. ¿Ya? Entonces, ese es el llamado principal, a que aprovechemos esta instancia para poder tener el máximo de personas, tanto funcionarios como residentes, vacunados en estas semanas. Voy a dejar la palabra a Marcela, del Ministerio de Salud, para que nos explique un poco también, ella está a cargo de justamente vacunaciones, y después vamos a hacer una bajada un poco más técnica y más práctica de lo que yo les dije ahora, así que no se preocupen si no escucharon todo, porque vamos a explicar con más detalle, y después de eso vamos a abrir espacio para las preguntas, porque me imagino que van a quedar hartas preguntas que resolver. ¿Ya? Así que le dejo la palabra a Marcela. Le pedimos a Marcela si puede levantar la mano o que por el chat diga el usuario con el que está conectada Marcela. Es PNI Minsal. Yo lo voy a activar el audio, espérame. Ahí. Ahí está. Ahí Marcela, no sé si puede... Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, un placer estar aquí en esta reunión. Mi nombre es Marcela Riva, estoy en representación del Departamento de Inmunizaciones de la División de DIPRESE del Ministerio de Salud. ¿Ya? Bueno, como decía Octavio, les cuento primero que nada que este plan de vacunación ha sido un gran esfuerzo para todo el Ministerio de Salud y en especial para el Departamento de Inmunizaciones. Es un programa de vacunación que ustedes saben que obviamente ha significado meses de programación, de adquisición de vacunas, de priorizaciones por la disponibilidad de vacunas en el mundo. Como es de conocimiento público, hay muchas vacunas que en el fondo se están, a través de las agencias reguladoras, se están certificando como uso de emergencia, y así nosotros hemos logrado como país postular a esta adquisición de vacunas y iniciar en el mes de diciembre, a fines de diciembre, iniciamos nuestra vacunación en el personal de salud.
de unidades de pacientes críticos. Pero yendo al tema de los pacientes de los LEAM, bueno, les cuento que la priorización en nuestro país fue obviamente recomendada por nuestro comité asesor de vacunas, que es el CABEI, y dentro de esa priorización se parte primero en las primeras etapas con todo el personal de salud de las instituciones cerradas y abiertas, y dentro de esas primeras fases de vacunación se da prioridad a los establecimientos de larga estadía, pacientes institucionalizados, y dentro de ellos, como saben ustedes y bien lo ha dicho Octavio, los LEAM, que son un grupo objetivo de mayor y de alto riesgo dentro de nuestra población, como ha sido, bueno, en nuestro país y en el resto del mundo. Dentro de esta estrategia y logística de distribución, que ha sido bien compleja, primero que nada por la vacuna que estamos utilizando de Pfizer, que es una vacuna que tiene complejidad en todo lo que es cadena de frío, también lo es en el número de dosis a distribuir a las diferentes regiones. Alegrándonos mucho que sean obviamente estos lugares, hogares de larga estadía del adulto mayor, los que comiencen la vacunación posterior al personal de salud. Como decía Octavio, parte en estas 7 regiones: Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysén. A partir de la próxima semana nuestros equipos están ya preparados para iniciar esta vacunación, que quiero dejarles claro que obviamente será en forma progresiva. Las dosis serán distribuidas a estas regiones a medida que vayan llegando a nuestro país. Primero, como les decía, este fin de semana, en los próximos días, para iniciar la vacunación a partir de la semana del 18, y posteriormente se distribuirán mayor cantidad de dosis a esas regiones para completar estos establecimientos de larga estadía, y posteriormente de aquí a enero, febrero, al resto de las regiones de nuestro país. En los establecimientos de larga estadía serán vacunados todos los residentes, en este caso como comentábamos, esta vacunación es voluntaria y obviamente es gratuita, con el consentimiento de sus tutores, que lo explicó muy bien Octavio, más que nada para obviamente respaldarse, y que también los familiares de estos adultos mayores tengan la claridad de lo que significa, y también queremos crear en ellos la conciencia de tener este beneficio que apoye a nuestros adultos mayores y obviamente disminuya el riesgo de la infección. Junto con la vacunación de los adultos mayores se llevará a cabo toda la vacunación del equipo de los funcionarios que trabajan en estos establecimientos de larga estadía, tanto clínicos como funcionarios de apoyo, de alimentación, de aseo, de seguridad, porque nos interesa, como bien saben ustedes, obviamente mantener a estos adultos mayores con la mayor protección y resguardo posible de que no se contagien con este virus que ha sido tan lamentable para nuestro país y obviamente para el mundo, y especialmente en nuestros adultos mayores. Nosotros tenemos todas las coordinaciones desde el nivel central, que es el ministerio, a través de las CEREMIS regionales, y así a través de los servicios de salud y a todos los establecimientos ejecutores de la vacunación, que van a ser tanto los establecimientos de hospitales que tengan sus equipos de vacunación, CEREMI también, que está
la disposición de sus equipos vacunadores y también de los establecimientos de APS, que son los CEFAM de las diferentes regiones del país, que vacunarán a todos los residentes y funcionarios de nuestros establecimientos de larga estadía. Como les digo, tener la claridad que van a ser todos vacunados, que la distribución de vacunas se hará a medida que nuestro país esté recibiendo las dosis y llegará, como les digo, a todas las regiones de nuestro país en forma progresiva, y esperamos que ojalá dentro del mes de enero, las semanas que quedan de enero y obviamente febrero y marzo, se vacune toda nuestra población de mayor riesgo. Posterior a esta priorización que se da con los LEAN y también de otros centros de pacientes institucionalizados, también se vacunarán, para su conocimiento, los restantes adultos mayores que obviamente no están institucionalizados, así que dentro de los próximos meses también podrán asistir a nuestros vacunatorios, tanto públicos como privados, todos los adultos mayores de 65 y más años, y también los pacientes crónicos, que estaba viendo que son una de las tantas consultas que están haciendo a través del chat. Ese sería mi aporte. No sé si quieren hacer alguna otra consulta en particular. Muchas gracias, Marcela. La idea ahora es que José Miguel, por parte de Senama, va a explicar en términos bien resumidos cómo desde Senama se van a recolectar las nóminas de los LEAM en todas las regiones, y para después dar paso también a una aclaración de dudas puntuales por parte del doctor Jorge Brown, que yo creo que ahí se van a responder hartas cosas del chat, pero terminada esa etapa igual vamos a recoger preguntas del chat que no estén respondidas y vamos a ir respondiendo esas cosas. Yo igual, perdón, me puedo quedar, aunque tengo otras capacitaciones en este horario, pero mi compromiso igual con Octavio, los puedo apoyar un ratito más si tienen alguna consulta específica del plan de vacunación del Ministerio de Salud. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Marcela. José Miguel. Gracias, Marcela. Aquí estoy. Bueno, me sumo a los agradecimientos que dio nuestro director al inicio por la tremenda pega que hicieron todo el año pasado, todos sus equipos y sus cuidadoras y cuidadores. El proceso va a ser el siguiente. A cada uno de ustedes les va a llegar un correo electrónico al director técnico o al representante del LEAM, indicándole los pasos a seguir para contabilizar a las personas que necesitamos vacunar, ¿ya? Como dijo el director y Marcela, se va a vacunar a todos los residentes y todo el personal del LEAM que manifieste la voluntad de hacerlo. Entonces, en ese correo van a ir 3 documentos. Uno, una planilla Excel para que completen la nómina de todos los residentes y funcionarios actuales, todos los turnos del LEAM. Muy importante que sean todos los turnos y que el día que les confirmen la vacunación vayan todos los turnos. 2, un consentimiento informado. Es un consentimiento muy simple que en el fondo manifiesta la voluntad de la persona para vacunarse. El consentimiento es solamente para los residentes, no es necesario para los funcionarios. ¿Ya? Si el residente o la residente tuviese algún tipo de deterioro cognitivo o no pudiese manifestar su voluntad, le van a tener que preguntar a su tutor legal. Si no tiene un tutor legal, al familiar con el cual tienen de contraparte, y en último caso, si es que llegasen a tener residentes que no tienen familia, ese consentimiento lo firma el DT del LEAM, ¿ya? DT o la persona responsable, ¿ya? Si es que tienen casos que no van a desistir de la vacunación, van a tener un tercer documento en ese correo, que es un formulario de desistimiento, donde van a
desistir de vacunar a tales residentes. Y ahí pueden poner las causas de si se encuentran con comorbilidades, algunas patologías de base. Ahí en la exposición del Dr. Brown vamos a ver mejor las contraindicaciones que pudiese tener la vacuna, ¿ya? Ese correo se los va a enviar su coordinación regional. La coordinación regional de Arica le va a mandar a los 9 LEAM de Arica, a Antofagasta, así sucesivamente. Y ustedes le responden el correo con la planilla de todos los residentes y funcionarios actualizada, con las fotos del consentimiento y el formulario de este. Con eso nosotros se lo entregamos a MinSal a nivel central y con esa información se encargan las vacunas, ¿ya? Eso es muy importante lo que decía Marcela, en el fondo, que la cadena de frío es tan compleja que tenemos que encargar las vacunas con mucha exactitud de las personas que efectivamente se van a vacunar, y como decía nuestro director, estas vacunas voluntarias, que aquellas que no quieran vacunarse, no llevemos más vacunas de más y no las perdamos, ya que son tan escasas, ¿ya? Eso, cualquier duda la pueden ver con su supervisora técnica regional, con su coordinación. Nosotros después igual vamos a continuar haciendo más capacitaciones para cualquier duda o pregunta del proceso, ¿ya? Ahora Juan Eduardo nos va a contar cómo continúa la reunión. Muchas gracias, José Miguel. La idea ahora es poder escuchar al doctor Jorge Brown, que tiene una breve presentación donde también se abordan varios de los puntos que se están preguntando, y de todas formas después ya estamos haciendo una sistematización de las preguntas que hay por el chat, que hay bastantes, y en base a eso también vamos a ir haciéndolas para que puedan ir respondiendo a las distintas personas que han hablado hoy día según la materia de la que trata la pregunta. Así que, doctor Brown, si está por ahí. Sí, muchas gracias, Juan. No sé si puedo ser coanfitrión para poder presentar. Sí, ya estás Sí. como coanfitrión. Un segundito. Voy a presentar. Esta es una pequeña lámina, o sea, es una pequeña presentación de pocas láminas, tienen aproximadamente 5 láminas. En el fondo yo creo que lo que más interesa hoy día es el dar el espacio de preguntas, así que no me voy a extender. Antes de partir quería agradecer a todos el trabajo durante el año, siguiendo las palabras del director. Yo creo que ha sido un año muy difícil, donde ha pedido lo mejor de cada persona, y sobre todo a ustedes que están en terreno, en el cuidado. Agradecerles también porque ha sido un año difícil, y también por el excelente trabajo histórico y actual del Plan Nacional de Inmunizaciones, a Marcela, que es un honor tenerla acá en la llamada, así que muchísimas gracias. Bueno, sin demorarme más, estos son 3 laminitas para poder resumir un poco el tema de vacunación. Lo primero es comentarles de la gran alegría que es tener una vacuna. Uno no lo da por hecho. En la historia si uno hace una pequeña historia de la medicina, uno encuentra enfermedades como el polio, que tuvieron en el fondo una rápida y brusca disminución de sus casos, y casi erradicación en la gran mayoría de los países, gracias a programas de inmunización efectivos y que tuvieron muy buen acceso. Sin embargo, esto no es para todas las enfermedades, y hubieron en epidemias más recientes, por ejemplo, si nos enfocamos en VIH u otras enfermedades, la vacuna siempre fue algo que se quiso, se buscó, y hasta hoy día no necesariamente tenemos una solución en el fondo de prevención tan efectiva como una vacuna. Así que tener a un año de empezar, o un poquito más, 13 meses de iniciar esta pandemia, tener una vacuna efectiva, aprobada, que ha pasado las fases de estudio y seguridad, creo que es una gran felicidad, y no lo daría por sentado. Lo segundo es que, un segundito, es comentarle de la necesidad de cómo funciona la protección y cuál es el sentido de la vacunación. Probablemente muchos de ustedes han escuchado el concepto de inmunidad de rebaño. Y el concepto de inmunidad de rebaño es que, si bien la vacuna es altamente efectiva, hay personas que
en el fondo para ellos o ellas va a ser menos efectiva por distintos motivos o porque no se pueden vacunar. Y la idea de una inmunidad de rebaño es que si un alto porcentaje de la población se vacuna, cuando hay una nueva persona contagiada, el virus no encuentra una nueva persona susceptible con contagiarse alrededor suyo. Porque las personas, la gran mayoría de las personas que están alrededor de esta persona contagiada van a estar vacunadas. Mediante ese mecanismo, en el fondo, se crea una detención o una barrera para que el virus se siga esparciendo y no llegue a aquellas personas que no han podido ser vacunadas o en que aquellas que la vacuna es inefectiva. A eso se le llama inmunidad de rebaño. Ahora, ¿cuántas personas necesitan ser inmunizadas para alcanzar una inmunidad de rebaño? Eso depende de la enfermedad en particular y qué tan fácil se transmite esta enfermedad entre las personas. Para coronavirus no se tiene una claridad específica ni un número certero, pero los expertos dicen que entre un 60 y un 80% de la población es necesario que esté vacunada para lograr una inmunidad de rebaño y así proteger más efectivamente al resto de la población. Entonces el mensaje es que no solamente el llegar con la vacuna es necesario, sino que es necesario que ojalá voluntariamente la gran mayoría de las personas se vacunen. Ese sería el éxito real del programa. Y cuando hablamos, esto lo llamamos a comunidades cerradas como establecimientos de larga estadía, esto no solamente involucra a los residentes, sino que también a los residentes y a sus trabajadores. Y en esto, en el fondo, tenemos una gran labor, no solamente desde Senama, del Ministerio, sino que también en todos los operadores y directores técnicos y técnicas que nos están escuchando, de poder transmitir, responder dudas y abrir la discusión de la vacunación para que lograr que las personas que tengan dudas razonables con respecto a este tema puedan buscar las respuestas correctas y adecuadas. La vacuna con que se va a iniciar este proceso es la vacuna hecha por Pfizer y BioNTech, ¿ya? Esta es una vacuna que está hecha con un RNA mensajero. Voy a detener un minutito en explicar qué es lo que es una vacuna con RNA mensajero, porque han habido ciertas dudas y ciertos comentarios que hay en las redes. El RNA mensajero es información genética de parte del virus, no del virus entero, en el cual se inyecta a través de la vacuna y hace que nuestro propio cuerpo genere y cree una parte de la proteína del virus. Mediante crear parte de la proteína del virus, el cuerpo reconoce esta, por así decirlo, la puerta de la casa o la manilla de la casa y genera anticuerpos contra esta parte del virus, cosa que si es que nos vemos expuestos al virus posteriormente, los anticuerpos estén creados y no generemos la enfermedad. Este tipo de tecnología es nueva para vacunas, pero es una tecnología que se viene ocupando por años para otro tipo de medicamentos. Y tiene la gracia de que no es necesario incluir material, por así decirlo, parte del virus, ni ningún material infectante, sino que es material genético de parte del virus. Este material genético es muy importante, que no se incluye en el ADN, nunca entra al núcleo de la célula ni modifica nuestro ADN, sino que ocupa los mecanismos de las células que están por fuera del núcleo para generar esta parte del virus y lo que lo hace tremendamente seguro, ¿ya? La eficacia de esta vacuna, que se ha testeado en distintas fases y en distintos estudios, es de un 95%. Y es muy importante recalcar que es un 95% y es un 95% homogéneo, es decir, relativamente similar para personas con distintos factores de riesgo. Por ejemplo, las personas con obesidad, que tienen un mayor factor de riesgo para coronavirus, ha demostrado ser igualmente o similarmente efectiva. Y también para personas mayores, se ha probado en personas de 85 años y ha demostrado ser efectivo también en personas mayores, ¿ya? Lo que es de una gran tranquilidad. La administración se hace en 2 dosis, ¿ya? Intramuscular, separado con 3 semanas de diferencia.
Y el almacenamiento, como dijeron en las presentaciones anteriores, un almacenamiento con un congelador a menos 70, que ese congelador no lo van a ver ustedes llegar al ELIAM propiamente tal, porque en el fondo hay unas horas, hay un protocolo con distintas horas donde la vacuna puede estar a distintas temperaturas. Entonces, no es usted, si es que la vacuna no llega en ese supercongelador a su ELIAM, no es que la vacuna se haya roto la cadena de frío ni que esté mala, sino que básicamente es porque hay distintas horas y distintas, en el fondo, momentos donde es esperable que la vacuna pueda estar a otras temperaturas. Marcela, si hay algo que quisieras agregar o corregir, por favor, siéntete con toda la libertad. También es muy importante mencionar que la vacuna no genera una inmunidad inmediata. No es que yo me pongo la vacuna y tengo una inmunidad. Hay un proceso detrás de esto, ¿ya? Y este proceso dura días, ¿ya? Hay cierto debate de cuándo se inicia la inmunidad, pero pareciera ser seguro, y hay alguna sugerencia, que empezaría después de la segunda dosis, ¿ya? Entonces, es muy importante entender que, uno, no tengo la inmunidad al tiro al ponerle la primera dosis, y dos, tampoco va a reemplazar las medidas que conocemos de lavado de manos, de distanciamiento y uso de los elementos de protección personal necesarios para los distintos ambientes de un establecimiento de larga estadía. Los efectos adversos más frecuentes son locales: dolor, enrojecimiento y aumento de volumen de la zona donde se inyecta la vacuna. Eso es por lejos lo más frecuente de esperar, ¿ya? Y también pueden haber algunos síntomas sistémicos que se llaman, o que no solamente son del lugar de inyección, sino que lo sienten todo el cuerpo. Principalmente decaimientos, náuseas, y también se pueden generar, es esperable encontrar fiebre baja. Eso. Un segundito. Dentro de las líneas de lineamientos técnicos, no sé, hay unas rayas ahí amarillas, no sé, pero se alcanza a leer, voy a continuar. Dentro de los lineamientos técnicos entregados por el MinSal, es importante entender que la contraindicación formal y única es una reacción alérgica grave, anafilaxia, a los componentes de esta vacuna, o en su efecto a una reacción anafiláctica previa. Una reacción alérgica no significa un enrojecimiento, o que haya tenido un rash en el fondo, o haya tenido un náusea o vómitos después de una administración de un medicamento. Esas son cosas frecuentes que muchos de nosotros hemos tenido y que no contraindican una vacuna. Las reacciones alérgicas graves, las anafilaxias, son aquellas que requieren hospitalización, y la gran mayoría de las veces comprometen vía aérea, o sea, es decir, una reacción alérgica grave en donde una persona, la gran mayoría de las veces, tiene edema, es decir, inflamación, y con compromiso de vía aérea, con dificultad para respirar, y la tuvieron que haber atendido en un servicio de urgencia. Por lo tanto, reacciones alérgicas cutáneas leves a penicilina, a dipirona o a múltiples medicamentos que no requirieron atención médica, no requieren una hospitalización, no contraindican esta vacuna. También en los mismos lineamientos se explican algunas precauciones, como por ejemplo en el caso de las embarazadas y las mujeres que están en lactancia, en donde esta vacuna en particular no está aprobada y por lo tanto no es recomendable, al igual que en los niños, pero esto no es el caso no es la población objetivo. Y también hay ciertas precauciones con aquellas personas con inmunodepresión, en donde podría tener un menor grado de efectividad. Existen algunas sugerencias con respecto a otros países, donde nos han llegado muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que están con una enfermedad aguda febril? Que en estos casos la persona que va a administrar la vacuna va a hacer una encuesta previa a esta y una evaluación de la persona, y si está con una enfermedad aguda febril, incluyendo coronavirus, no se va a vacunar, ¿ya? Y también aquellos con terapia anticoagulante no controlada, que también temas muy específicos y muy excepcionales también van a ser valorados por la persona que genera la vacunación. Eso. Ahora, muchos de ustedes
van a tener, les van a hacer preguntas los familiares, los trabajadores, la comunidad con respecto a la vacunación, porque hoy día existe, hay que reconocer que son tiempos de incertidumbre del futuro, tiempos donde también hay mayor desconfianza, a los medios de comunicación, y que la necesidad de información homogénea y concreta es tremendamente importante. Y lo que les quería mostrar o mencionar es que hoy día se disponibilizó esta página, la página gov.cl Yo Me Vacuno, donde entrega frases sencillas y concretas con respuestas a preguntas que están frecuentemente en la comunidad. Como por ejemplo, ¿cómo respondo yo ante la pregunta de que si cambiará permanentemente mi ADN? Estas láminas ustedes las pueden encontrar en la página de internet, se pueden copiar, enviar por WhatsApp, se pueden leer estas mitos y preguntas. También hay una sección de preguntas frecuentes relacionadas a las vacunas que es tremendamente informativa y como ustedes como operadores, como directoras y directores técnicos, puede serles de mucha ayuda. Y no quiero demorarme más, solamente quería cerrar la presentación dando una idea general del tipo de vacuna que se va a usar durante este proceso, de la importancia de ojalá lograr la mayor proporción de personas vacunadas que quieran hacerlo de manera voluntaria, y finalmente de la necesidad de informar las características de esta vacuna, sus riesgos y sus beneficios de manera transparente y con información homogénea y concreta, y que para esto hay herramientas que los pueden ayudar para responder las dudas que están disponibles en Internet. Así que, sin demorarme más, quería hacer una presentación corta y dar tiempo para las preguntas. Perfecto, muchas gracias, doctor Brown. Tenemos muchas preguntas que hemos tratado de categorizar en los distintos temas para ir respondiendo la mayor cantidad que podamos. Aprovechando que estamos viendo recién los temas más médicos, técnicos, con el doctor Brown quería aprovechar de juntar algunas preguntas que tienen que ver con esto, que algunas igual están respondidas, pero se puede reforzar el mensaje. Y va a ser las varias quizás al mismo tiempo, doctor. Hay preguntas respecto a los residentes tacos, si pueden vacunarse, también cuál es la relación entre la vacuna y la polifarmacia. Hay mucha preocupación por la relación entre las vacunas y las enfermedades crónicas, y en general con las contraindicaciones y también con el suministro de la vacuna en personas embarazadas, que eso igual se dijo, pero si se puede responder eso, genial. Sí, aquí hay que entender que cualquier administración de cualquier medicamento tiene sus riesgos, sus beneficios. La vacunación, clásicamente, son intervenciones en salud que son muy seguras y donde el beneficio es muy grande. Es normal que existan dudas con respecto a las personas que tienen enfermedades, que tengan asma, que tengan EPOC, que tengan enfermedad de insuficiencia cardíaca u otras enfermedades sobre estas personas que a mí me da la sensación que son más frágiles. ¿Qué pasa si yo los vacuno? Ahora, para contestar esta pregunta es importante entender del gran beneficio que significa esta vacuna para estas personas. Mientras más comorbilidades, es decir, enfermedades que tiene una persona, mayor probabilidad tiene que si se contagia tenga una enfermedad grave. Y por lo tanto, el beneficio de las vacunas para las personas que tengan múltiples comorbilidades o mayor edad es aún mayor, ¿ya? En términos del riesgo-beneficio. Esas son las personas que yo más quiero que se vacunen, porque si les da coronavirus, en el fondo probablemente vayan a tener una enfermedad grave. Por lo tanto, aquellas personas por múltiples patologías crónicas que tengan, si esas patologías están compensadas, no hay ningún problema. Con respecto a la pregunta específica de la terapia anticoagulante TACO, si esa patología o si el control está siguiendo en el fondo su control normal en su politaco, no hay problema y sí se puede vacunar. Y en casos excepcionales, hay que recordar que siempre va a haber un personal de salud al momento de vacunar y que las excepciones a la vacunación por temas de salud también se van a ver en terreno, ¿ya? No sé si Marcela quisiera agregar algo sobre este punto.
Está muteada. A ver, ahí se puede. Ahí está. Ahí sí, sí. Bueno, sumándome a lo que decía el doctor, dentro de las priorizaciones que se han hecho de los diferentes grupos a vacunar, de todas maneras, uno de los grupos que nos interesa mucho son todas las personas que tienen comorbilidades, patologías de base. Es bien parecido al grupo que nosotros vacunamos en la campaña de influenza, que obviamente por tener estas patologías tienen un mayor riesgo y deben vacunarse para protegerse. Todos los pacientes diabéticos, hipertensos, insuficientes renales crónicos, también los pacientes obesos con un IMC mayor a 30%, pacientes con patología que sean inmunodeprimidos, pacientes portadores de VIH, pacientes con cáncer, todo este grupo de personas que tiene alguna patología de base, se recomienda con mayor razón que se vacunen, ¿ya? También quería hacer aprovechar ahora en relación a las consultas que se han hecho, en relación a las contraindicaciones específicas de la vacuna Pfizer, que es la vacuna que disponemos actualmente en nuestro país. Las contraindicaciones, reforzar lo que dijo el doctor, son las anafilaxias, y eso obviamente es una reacción de riesgo vital, donde la persona ha llegado a urgencias, se le ha administrado medicamento. Cuando uno dice a uno le ha dado una reacción, un shock anafiláctico, eso no se le va a olvidar. Y en general nosotros hacemos alusión a que son antecedentes de shock anafiláctico frente a cualquier alimento, medicamento o vacuna administrada anteriormente, porque mayormente no tenemos antecedentes de vacunas COVID administrada en este periodo, ¿ya? En relación a las reacciones adversas, que también han hecho muchas consultas, el fabricante, porque obviamente nosotros nos tenemos que guiar por el folleto del fabricante, en este caso de la vacuna Pfizer, y de la certificación de uso de emergencia que dio nuestro ISP, que es el Instituto de Salud Pública, plantea que generalmente, o la mayor cantidad o porcentaje de reacciones adversas que se han visto con esta vacuna han sido de tipo local. Hay un 80%, un poco más, de reacciones locales de tipo de dolor, induración, también fiebre o malestares generales, que generalmente ceden en las primeras 72 horas. Otra cosa que también les quería comentar, en la página del Ministerio de Salud y específicamente en vacunas.minsal.cl se encuentra un link donde hay respuesta a todas las preguntas frecuentes. Hay muchas preguntas que obviamente en este momento yo las veo en relación al adulto mayor, también a las embarazadas. En relación específicamente a las embarazadas que han consultado mucho, en realidad no hay muchos estudios, porque ustedes saben que estas vacunas han sido de una fabricación no acostumbrada para el resto de las vacunas. En un año, como comentábamos, tenemos ya disponibles vacunas para uso en humanos. No hay mucho estudio en el caso de las embarazadas y en el caso también de las mujeres que están dando lactancia. Entonces sería una precaución. Es importante evaluar el riesgo-beneficio en el caso de las embarazadas y las mujeres que están dando lactancia. La única contraindicación que nosotros, por lo menos, y el laboratorio está indicando, son las reacciones anafilácticas a alimentos, medicamentos o vacunas anteriormente administradas. Y en relación a la logística de la vacuna y a la distribución, obviamente esta vacuna, por las temperaturas en que se encuentra a nivel local,
va a llegar en temperaturas de refrigeración, eso quiero decir, en temperaturas sobre cero, entre 2 y 8 grados, que es la temperatura que generalmente nosotros mantenemos las vacunas en nuestros vacunatorios públicos y privados, los vacunatorios de los CEFAM, que es el mayor... en la mayoría de los establecimientos y que está disponible para vacunar nuestros grupos de riesgo, son ellos los que van a ir a vacunar a nuestros ELEAN, a nuestros CENAME, y obviamente van a seguir con los otros grupos prioritarios, los grupos de pacientes crónicos, y también en una primera instancia van a haber equipos vacunadores capacitados desde las Ceremis de salud, desde los servicios de salud, que también nos apoyarían en la vacunación de nuestros residentes de los ELEAN y también los funcionarios. Eso sería mi aporte, por lo menos en lo que se ha comentado hasta este momento. Perfecto, muchas gracias. Hay varias preguntas respecto al consentimiento, ya la relación Senama-MinSal en esto, pero una antes de pasar a eso, que también han hecho harto, ahí doctor y Marcela, si nos pueden ayudar, es si los residentes y funcionarios que ya tuvieron COVID-19 deben vacunarse. Sí, hay indicación de que los pacientes que ya han cursado un cuadro de COVID deben vacunarse. Ya, obviamente, la recomendación, y eso es un beneficio, tenemos que verlo así, en el sentido de el horrible año que hemos pasado con todos los pacientes que han padecido la enfermedad, y obviamente con mayor razón a todos los casos de fallecimiento que hemos tenido en nuestro país, en el mundo. Es una posibilidad que se nos abre de poder vacunarnos y poder protegernos y hacer este efecto de rebaño que comentaba el doctor, para proteger a la población infantil y también a la población que no va a desarrollar por diferentes características propias toda la inmunidad que corresponde. Las vacunas que están ahora en el mercado, la mayoría está hecho para mayores de 18 años en adelante. No tiene límite de edad mayor, que también han consultado bastante si se puede administrar hasta los 80, 90. Se pueden administrar, como les digo, hasta los 100 años o más. Pero sí no está todavía certificada ni autorizada para menores de 16 años. Ahora tenemos esta vacuna Pfizer que tiene un rango mayor entre 16 y 18, pero el resto de las vacunas está autorizada para mayores de 18 años. Todos los pacientes que tengan patología, y eso también han preguntado mucho, patologías de tipo inmune, como los pacientes también que obviamente tengan cáncer, los pacientes con patología GES, los pacientes de la ley Rigarte-Soto. Es importante que consulten con su médico tratante, porque en estos minutos va a haber vacuna, y así esperamos que haya en los próximos meses hasta completar, porque lo que tiene programado el Ministerio de Salud es vacunar al 80% de la población de nuestro país, que vienen a ser más o menos 15 millones de habitantes. Ya es una meta muy alta. Nosotros en general en la última campaña de influenza vacunamos más o menos 8 millones de habitantes de los grupos definidos como riesgo. Entonces es importante que específicamente hablaba de los pacientes inmunodeprimidos. Si en estos momentos el médico tratante por X razón sugiere postergar la vacunación, nosotros tenemos la esperanza y así programado de tener vacunas en los meses que siguen, marzo, abril, mayo, y esas vacunaciones se pueden postergar. Pero ahora, obviamente, que se está dando prioridad a estos grupos de pacientes institucionalizados, como son los pacientes que están en nuestro ELEAN, que son adultos mayores, obviamente con un gran riesgo. Les pedimos que tomen conciencia, los tutores, aunque es voluntaria, tenemos la claridad que en estos centros tienen que informar a los tutores y pedir, entre comillas, una autorización. Es muy importante que ellos tengan la claridad del beneficio que se está entregando para proteger a esta población. Perfecto, muchas gracias.
Respecto a la coordinación en la información necesaria para la vacunación y las nóminas, José Miguel quería saber si me voy a ayudar con la siguiente pregunta, que tiene que ver con si el proceso de vacunación de personas mayores en residencia se hace a través de Senama, por qué la Seremi de Salud también está pidiendo nómina, hay preguntas sobre la duplicidad de información entre lo que está pidiendo Senama y la Seremi, entonces no está tan claro a quién hay que enviarle la información. Si nos puedes aclarar eso, sería súper útil para todo lo que viene ahora de cara a conseguir las nóminas finales de quienes se van a vacunar en cada establecimiento. Sí, por supuesto. Producto de la pandemia del 2020 que tuvimos, que pudimos trabajar bien codo a codo con cada uno de sus establecimientos, el Senama llegó a tener información de muchos más establecimientos a lo largo del país, y de todo tipo, establecimientos con resolución, establecimientos que todavía no tienen resolución y la están tramitando. Entonces el Senama ha tenido la mejor información de cuál es la realidad de los BLEAM en Chile. Es por eso que el Senama va a pedirles a ustedes que certifiquen y actualicen la información de sus residentes y funcionarios. Luego, y aquí estamos trabajando muy en conjunto, un ejemplo de esta reunión, nosotros le pasaremos información al MinSal para que ya el MinSal ejecute todo el proceso de la vacunación, ¿ya? Nosotros solamente les solicitaremos actualizar las nóminas y enviarnos los consentimientos, ¿ya? El proceso de vacunación lo hace MinSal. Entendemos que muchas veces, en algunos casos, los CESFAM también les escriban pidiéndole datos y se produzcan duplicidad de solicitudes de información. Quedemos claros desde el minuto 1 que la información de las nóminas se envía a las coordinaciones regionales del Senama y nosotros se las enviamos internamente al MinSal, ¿ya? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. En relación al consentimiento, ahora que también hay hartas preguntas, quería saber si está María José Gálvez por ahí, o también tú mismo, José Miguel, si nos puede ayudar. Pero hay preguntas sobre qué va a pasar con residentes que no pueden decir por sí solos, que es lo que respondimos al principio, pero creo importante reforzar, referente a si tienen problemas de salud mental o físicas como sordera y no tienen un familiar responsable. En el fondo, ¿qué toma la decisión por ello? ¿Es el tutor legal o el tutor que firmó para el ingreso? ¿Cuál es, si es que Senama va a entregar un consentimiento formal? Eso de hecho va a ser así, así que no se preocupen por eso. Pero, no sé, María José, si estás por ahí y nos puede ayudar con esa pregunta. Muy cortito, si es que pudiera mostrarles como cuál es el espíritu del consentimiento, porque el consentimiento es parte de un proceso, no solamente el papel mismo, ¿ya? Entonces les quiero compartir acá como qué es lo que tienen que saber respecto al consentimiento. Primero contarles que para la elaboración del consentimiento informado, nosotros tomamos contacto con 15 embajadas y revisamos todas las recomendaciones nacionales del CABEI como internacionales respecto a qué hacer con familias en las cuales no están tan presentes o casos de hipoacusia, casos de demencia. María José, te interrumpo un segundo, solo para reforzar que este consentimiento es para residentes. Sí, eso es súper importante. Absolutamente. Esto es para residentes, ¿ya? Es un proceso individual. Eso es importante decirlo porque no es que yo junto a todos los residentes en una sala, les explico y luego firman, sino que caso a caso tengo que hacerlo. Puede que tome más de una sesión, o sea, un beneficiario pudiera decir, ¿sabes qué? Quiero llamar por teléfono a mi familia y tomar la decisión. Entonces yo pongo la fecha en la cual le expliqué el consentimiento y la fecha en la cual se toma la decisión. Si la persona puede tomar decisiones, o sea, no tiene un diagnóstico de demencia establecido, por ejemplo, siempre va a primar su voluntad, porque nosotros desde una perspectiva de derechos y de la autonomía de las personas mayores, queremos respetar sus decisiones. En el consentimiento se explican los riesgos y los beneficios de intervenir y de no intervenir. O sea, tal como les contaban Marcela y Jorge, de vacunarse, pero también entendiendo que no vacunarse puede tener consecuencias para el LEAM. Vamos a apelar a la autonomía y respeto por esta toma de decisiones. Debemos explicarlo en un lenguaje claro, pausado, recordar que ojalá sea en un lugar donde no haya mucho eco, estar solos en el lugar con la persona mayor, dar tiempo para que formule las preguntas y luego que tome la decisión si es que acepta o
no acepta el consentimiento, y eso va a ser la firma. ¿Qué es lo que va a pasar en los casos en los cuales ustedes sepan que hay una persona que tiene una demencia diagnosticada y que tiene tutores que ya están establecidos? O sea, que haya un entorno de apoyo que esté establecido en la ficha del LEAM o una persona que esté pagando el LEAM y ustedes la conocen. Ustedes pueden tomar contacto con este entorno de apoyo y si es que viven lejos, tal como vi en algunas de las preguntas, les pueden hacer llegar este consentimiento mediante una foto, mediante una llamada telefónica, dicen en llamada telefónica con tal persona y lo dejan consignado. Idealmente necesitamos este respaldo de la foto, ¿ya? Hay algunos casos en los cuales, y tal como revisamos en los 15 países, hay ausencia de un entorno de apoyo de este residente y el entorno de apoyo pasan a ser las personas mismas como los directores técnicos de los LEAM. Hoy día en la mañana conversamos con Antofagasta, una madre de una fundación, que pudiera hacer de tutor o pudiera responsabilizarse por el consentimiento de esta persona. En el fondo, se dice que por las condiciones mentales de esta persona no está en las condiciones como para poder tomar la decisión, pero apelando a la continuidad de esta persona que probablemente se haya vacunado en condiciones anteriores, al bien común del LEAM y apelando también al mejor interés de la persona, o sea, sabiendo que si esta persona con demencia, con una alta comorbilidad, se contagia, va a sufrir mucho producto del COVID, se puede tomar esta decisión. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, María José. Otra pregunta, Marcela, que han hecho harto, es relativo, o sea, tiene relación con los brotes de COVID dentro de un LEAM. ¿Qué pasa cuando un LEAM está cursando un brote importante dentro? Si se puede vacunar en ese momento o no, y si dado eso pierde la oportunidad o en el fondo se puede reagendar esa vacunación para ese LEAM. A ver, todos los pacientes obviamente que están cursando COVID, como todas las patologías agudas, en el fondo son contraindicación en ese momento de vacuna, ¿ya? Hay muchos pacientes que tienen confirmado un COVID y no son asintomáticos y después de sus 11 días se pueden vacunar sin ningún problema. Pero hay situaciones que obviamente son mucho más complicadas que eso, pero para resumir, como tú lo decías, todas las situaciones particulares pueden ser evaluadas por el equipo de salud que va a ir a vacunar y se pueden reagendar para posteriores vacunaciones. Van a haber distribuciones, como les decía yo, parceladas de vacuna durante las próximas semanas y meses. Así que lo que prima es obviamente la salud del paciente en ese momento, su sintomatología, si está complicado, obviamente, y también todo lo que estima el protocolo de manejo de paciente COVID y de los contactos en ese minuto de los pacientes que estén o el resto de los residentes o funcionarios que estén en ese LEAM. Así que evaluación, como te digo, caso a caso, según protocolos MinSal y postergar la vacunación en quien corresponda y se habrá la cantidad de dosis disponibles para esa vacunación posterior. Perfecto, muchas gracias. Doctor Brown, esta pregunta, a ver si nos puede ayudar. Tiene que ver con qué pasa si un funcionario no se quiere vacunar. Preguntan, por ejemplo, si tengo una funcionaria que no se quiere vacunar y todo el LEAM está vacunado igual, ¿nos podríamos contagiar el resto? Lo primero es recalcar que la vacuna es voluntaria. Por lo tanto, a ninguna persona se le puede obligar a vacunar, ¿ya? Pero muchas veces se puede tratar de entregar la información adecuada para que esa persona tome la mejor decisión, ¿ya? Y tratar de persuadir sin interrumpir su libertad individual de poder decidir sobre este tema. Con respecto a si esa persona, una persona no vacunada significa un riesgo para la otra persona, indudablemente sí. Ahora, no basta solamente una persona para generar un brote, basta que un porcentaje, como lo decíamos, un porcentaje
que no se tiene una claridad exacta, pero que va entre un 20 y un 40% de personas no vacunadas en este caso, son necesarias para que se genere un brote dentro de una comunidad cerrada, ¿ya? Y por lo tanto, una persona individual no representa si es solamente una, no representa un riesgo para todos, pero sí cuando hay un grupo de personas significativos que no se quiere vacunar, claramente eso aumenta el riesgo que dentro del establecimiento se genere un brote, y que puede ser algo potencialmente evitable. Muy importante ese punto que tiene que ver con el fondo, la protección que hacemos entre todos. Respecto al consentimiento, María José, te quería preguntar también qué pasa si el tutor o familiar no quiere firmar el consentimiento de la persona mayor, y en el fondo la responsabilidad está recayendo en esa persona, dado que la persona mayor no puede tomar la decisión voluntariamente. Ahí se deja por escrito, se deja consignado, porque vamos a tener que consignar también las personas que decidieron, tanto los tutores que decidieron que su familiar no se vacunara, obviamente explicándole que necesitamos un porcentaje mínimo de personas que estén vacunadas en el LEAM para que se genere el efecto deseado. Pero si es que es el tutor legal, en el fondo tiene la potestad de tomar esa decisión. Para ustedes lo importante es que esto quede por escrito. Perfecto. Muchas gracias, María José. Un punto a reforzar que es súper importante, que también lo hemos hablado, pero sigue saliendo, José Miguel, si nos puede ayudar, tiene que ver también con, en relación a logística y al flujo de información, respecto a que los LEAM son los que entregan, en el fondo, las nóminas finales a Senama para que Senama se las entregue a MinSal para la administración propia de la vacuna, pero también hay dudas de cómo se llena el formulario de consentimiento, el de desistimiento, si cada uno tiene que hacer su propio formato, si Senama lo va a entregar. Sí. En el correo que yo les dije que se les va a enviar a cada uno de sus establecimientos, les va a llegar los 3 formatos: el formato del consentimiento, el formato del desistimiento y la planilla cuando tienen que llenar la nómina de funcionarios y residentes, ¿ya? Los formatos de consentimiento vamos a disponibilizarlos también en nuestra página web para que los puedan descargar de ahí. Es un consentimiento que es bien simple, bien sencillo de explicar, y la idea es justamente esa: si trabajamos un consentimiento que sea pensado en que lo pueda hacer el residente, pero si el residente no puede tener una toma de decisión o no tiene autonomía de decisión, que lo pueda hacer o el familiar o el tutor o el DT del LEA, ¿ya? Así que se los vamos a hacer llegar en el correo, y lo tendremos también en nuestro sitio web. Perfecto, muchas gracias, José y Miguel. La verdad es que hay muchas preguntas, pero en honor al tiempo y porque también tenemos que avanzar, sobre todo en empezar a completar las nóminas. Hay varias regiones que ya tienen que entregar sus nóminas mañana, y estamos bien contra el tiempo. Pero esperamos haber respondido la mayor cantidad de preguntas. Como les decíamos, esta grabación se va a compartir porque hay muchas de las preguntas que no hemos podido responder ahora directamente en el chat, que sí se han ido diciendo en las exposiciones de las distintas personas. Entonces vamos a compartir esto, y también vamos a generar otros espacios, porque es súper importante que estemos todos súper informados. En ese sentido, recalcar que tanto desde Senama como desde el Ministerio de Salud, a través de su seremía, hay total disposición a responder todas las preguntas, y que están todos los canales abiertos para eso, entendiendo que esto es un tema súper nuevo para todos, y que lo más importante en este proceso es estar informados. Así que cerrando un poco con eso, quería ver si realmente Marcela o Octavio nos quieren dar algún mensaje final, y agradecerle nuevamente la presencia a todos, y relevar que somos aliados en esto para poder proteger a todas las personas de los LEAM. No solamente sumarme a los agradecimientos. Hay varias dudas que quedan, pero vamos a ir viendo ahí cómo continuamos. Mañana a las 3 tenemos una nueva capacitación, entonces eso nos va a permitir también poder aclarar dudas. Obviamente están todos cordialmente, todas cordialmente invitadas para que participen.
Y este es un proceso que, como ha sido durante todo este año, el año pasado, disculpen, de ir aprendiendo, construyendo juntos, lo que viene ahora con la vacuna es lo mismo, de ir aprendiendo y construyendo juntos, y en eso de parte de Senama, del Ministerio de Salud y del gobierno toda la disposición a trabajar colaborativamente, que es finalmente lo importante para proteger la vida de las personas que están en los establecimientos de larga estadía. Así que muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por el interés de esta reunión, y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.